Bueno, un saludo muy especial. Mi nombre es Esteban Usuga Montoya, del municipio de Ituango, eh, estudiante de la especialización en gestión pública municipal. Pues esta actividad entonces nos permite tener un marco general de lo que podemos hacer en torno a la evaluación de la democracia y cómo traerlo al contexto local. Entonces, en The Economist, que es la herramienta que se va a utilizar en este caso, logramos traerlo hacia un territorio, al territorio nuestro, en este caso a mi territorio, para lograr evaluar desde las 5 categorías algunos indicadores que nos permitan demostrar cómo se está manejando la democracia, hacia dónde va la calidad, la presencia. Entonces, en ese orden de ideas, escojo el municipio de Ituango, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, 25.000 habitantes aproximadamente, 70% en el área rural, 30% en el casco urbano, un municipio cafetero, un municipio con ganadería, actualmente cerca a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango y uno de los sitios donde más se llevó a cabo el tema del proceso de paz con su zona veredal, aún en acompañamiento con la ONU. Entonces pasamos entonces de este contexto municipal a cómo nos direccionamos en las categorías. Entonces empezamos con esa categoría uno, que es el proceso electoral y el pluralismo. Y ahí, valga aclarar, pues de manera aleatoria se escogieron 2 indicadores de los 12 que hay en cada categoría para evaluarlos. Entonces uno de ellos, dentro de la primera categoría, nos dice las elecciones son libres y justas, a la cual se le da una calificación, en este caso de 1, o sea que son justas y libres. Aquí pues todas las personas tienen la capacidad de salir a votar en diferentes partes, sea en el casco urbano o en el área rural. No hay ningún tipo de presión. Por lo general las elecciones en el municipio han sido totalmente tranquilas, sin ningún tipo de alteración en el orden público o que los grupos armados ilegales hayan evitado o prohibido a la gente votar. Entonces por ese lado ha sido pues positivo. Otro de los aspectos o otro de los indicadores es cuando hablamos del proceso de financiamiento de los partidos políticos, si es transparente y si es generalmente aceptado. En este caso, pues también su calificación es en 1 en términos de los partidos políticos, por lo general, y en las elecciones que han habido en el casco, en el municipio de Ituango han sido muy tranquilas, sin excesos de grandes inversiones. Claro, pues siempre habrá un candidato o un partido político que invierta un poco más, pero esas cuentas por lo general siempre salen a la luz, siempre hay investigación por parte de la MOE sobre esos asuntos y la gente pues en general no ha presentado ningún tipo de quejas o inconformismos o denuncias sobre excesos en los gastos o de que no se conozca entonces el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, partiendo de esto, pues 2 puntos, pues estamos haciendo el ejercicio con solo 2 indicadores, por lo cual entonces en el primer componente son 10 puntos. Vamos entonces al segundo, a la segunda categoría, que es el funcionamiento del gobierno. El mismo ejercicio con una de las categorías, si la autoridad del gobierno se extiende a todo el territorio. Aquí entonces pongo una calificación de 0, o sea, no. ¿Por qué? Tenemos un contexto especial y es que luego del proceso de paz hubo, o mejor, empezó a transformarse los grupos armados que ya hacían parte del territorio y otros que llegaron nuevos, por lo cual el Estado, que debió llegar a ocupar todos esos espacios para evitar que eso pasara, pues precisamente se desbarató toda esa estructura, por lo cual hoy en día el Estado no llega a todos los territorios donde ya existen otros poderes y otra justicia paralela
donde se aplica por parte de estos grupos. Entonces digamos que el funcionamiento de la autoridad del gobierno no llega a todo el territorio por esa razón. Otro indicador entonces nos dice si la confianza pública en el gobierno, cómo es la confianza pública en el gobierno. Pues es moderada porque precisamente la gente no sabe si dirigirse o no a las entidades públicas, porque entonces si van a la policía o si van al ejército, entonces van a tener algún tipo de dificultades, porque por lo general las entidades públicas revictimizan en cierto punto, porque a veces cree, especialmente en el área rural, el campesino, que estos grupos armados ya tienen unas reglas muy claras y son muy eficaces a la hora de hacer castigos. Entonces eso puede generar que la confianza en lo público pues se pierda un poco. Vamos al otro componente, la participación política. La participación política, entonces, en uno de los indicadores es si las autoridades hacen un serio esfuerzo para promover la participación. Pues en este caso, pues digamos, se hacen algunos intentos, la calificación es de 0.5, porque pues se cumple aquí por parte de la registraduría pues todo el proceso para hacer las elecciones, pero digamos que no hay un esfuerzo adicional para motivar a las personas para que participen, ya que tanto que sean candidatos o que hagan parte de los procesos de seguimiento. Eh, en eso se basa pues en que se hacen algunos intentos por parte pues de las autoridades en capacitaciones y ese tipo de efectos, de eventos. Otro de los indicadores entonces es el compromiso de los ciudadanos con la política. Pues también una calificación de 0.5 es moderada porque no toda la gente está pendiente o le interesa el asunto político, pues por muchas razones, por afinidad política, por simplemente no participar o porque creer que todos son iguales, que este país no va a cambiar. Entonces el ciudadano no se apropia tanto de esos aspectos políticos y de la participación entonces en el territorio. En general pues el componente es un 5. El anterior, que no lo había dicho, es 2.5, el componente anterior. Vamos al tercer componente, el cuarto componente, la cultura política democrática. Entonces es uno de los indicadores, la percepción del gobierno militar. ¿Hasta qué punto entonces sería o que la población aceptaría un gobierno, preferiría un gobierno militar? Pues eso lo puse totalmente bajo, o sea, un eh, 1 en la calificación. En este sentido, pues la gente por la estigmatización, por la historia de un territorio como estos, pues lo que va a preferir es presencia gubernamental y con un enfoque social, no con un enfoque militar. Entonces es importante ese punto para este territorio. En otro está el asunto de la cultura política democrática. Entonces en ese el otro indicador que si bueno, me va el grado de apoyo a la democracia. Ese es alto, en realidad ese es alto, pues a fin de cuentas la gente participa, vota, hace parte de algunos comités, del Consejo Territorial de Planeación, de entidades que de alguna u otra forma propician que la democracia sea aplicable a este territorio. La gente, pues, más allá de que tenga a veces su pereza, entre comillas, participar, pues hacen lo debido o hay un apoyo pues importante al todo el ejercicio democrático. Ese componente entonces tiene una calificación de 10. Vamos al último componente entonces que nos dice las libertades civiles. En estos dos indicadores tenemos si existen restricciones políticas al acceso a internet, pues eso no pasa pues aquí en el municipio, pues aquí la gente tiene libre acceso a todos los contenidos, especialmente en redes sociales, que es donde la gente más se entera de lo que se realiza tanto desde la gestión pública como desde los diferentes campañas o candidatos. Otro componente es si no existe una discriminación significativa. Claro, por temas de raza, de color, religión, pues no, esto aquí no pasa. Más allá de que ha venido transformándose pues
el trato con las personas pues de este tipo, por lo cual son municipios a veces muy conservadores, pero que han tenido ya, digamos, una transformación y se aceptan pues todo tipo de personas. Creo que aquí en este municipio ha cambiado mucho algún tipo de estigma o de señalamiento a personas por ese tipo de casos. Entonces, por eso la calificación en uno, el componente pues en total, entonces son 10. En la calificación y sumando todos los componentes, pues el promedio es de 7.5, entonces estamos hablando que hay cosas por mejorar, especialmente en el en el segundo componente, la presencia institucional y el gobierno, que es muy importante. Entonces, esas fueron entonces la explicación básica o la explicación general de los componentes y los indicadores que se escogieron para este municipio, por lo cual también traigo a colación por los conceptos que también se nos sugiere hablar sobre el tema de los déficits entonces de la democracia en estos aspectos. Pues hombre, hablamos de un tema del debate económico que pues no deja de ser importante porque la gente quiere participar en la toma de decisiones a la hora de la inversión del dinero, ¿cierto? Entonces se habla también del ejercicio de los presupuestos participativos y cómo debería ser su ejemplo. Aquí ya se aplicó hace algunos años en la gobernación de Sergio Fajardo. Ha sido un ejercicio interesante, no se ha vuelto a aplicar, pero que debe recuperarse. Estamos hablando también del financiamiento estatal o el financiamiento de las campañas políticas, que como lo contaba anteriormente, pues la evaluación nos puede dar que es buena, pero entonces nos sigue faltando la posibilidad de que el Estado pueda financiar una parte, porque hay unos dineros que, como en muchas campañas, no se ven y a veces van a las arcas de algunos contratistas o algunas personas que no son pues eh, de la, de la buena imagen pues de la gente. Y aquí hay algo importante, aquí hay algo importante en ese déficit de democracia, y es que yo lo mencioné en uno de los componentes, es la presencia de los grupos. Eso limita mucho la participación por diferentes razones, ya sea por ideología, ya sea por problemas personales, económicos. Entonces digamos que la democracia se amarra de alguna u otra forma a los lineamientos que puedan dar estos grupos. Si nosotros hablamos del año 2019, pues aquí muchas personas tendrán que tener cierto visto bueno por parte de estos grupos para poder participar. Entonces es importante ahí señalar ese déficit, porque entonces el Estado no tiene control total sobre eso y los partidos políticos mucho menos. Y eso es importante y me parece interesante resaltarlo en torno a que hay que buscar la manera en que hayan garantías para todos y que se pueda participar. Entonces algo de énfasis en esos déficits en torno a la participación y la democracia. Y bueno, agradezco mucho este ejercicio. Nos vemos pronto.